Renuncié por amor y me humilló. Hoy soy exitosa, él llora mi venganza, ser feliz sin él. Es tarde. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que la puerta no se cerró de golpe, ni hubo un estruendo que anunciara el fin. Fue más bien como cuando se apaga una luz en una habitación grande, primero parpadea, luego se vuelve tenue y finalmente te deja en la oscuridad sin que apenas lo notes hasta que ya no puedes ver nada. Ahora estoy aquí en mi propio espacio con el sonido de la ciudad entrando por la ventana y una taza de café caliente entre las manos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el aire que respiro me pertenece completamente. Pero para llegar a este momento de calma, tuve que atravesar un laberinto silencioso del que casi no logro salir, un camino que comenzó con la mejor de las intenciones y terminó convirtiéndose en una jaula dorada donde yo era la única prisionera. Todo empezó hace unos años en Buenos Aires, en ese barrio lleno de edificios antiguos y veredas amplias donde el viento suele colarse entre los árboles de jacarandá. Yo trabajaba en una oficina pequeña pero dinámica, llevando cuentas y organizando archivos, un trabajo que aunque no era mi sueño absoluto, me daba una independencia que valoraba profundamente. Conocí a Martín en una parada de colectivo bajo la lluvia. Él tenía esa sonrisa tranquila y una forma de hablar pausada que lograba calmarme incluso en los días más caóticos. Al principio nuestras citas eran simples, caminatas por Puerto Madero, mates compartidos en algún parque y conversaciones interminables sobre lo que queríamos construir juntos. Martín era arquitecto, tenía un futuro prometedor y una seguridad en sí mismo que yo admiraba. Cuando llevábamos 6 meses juntos, llegó la propuesta que cambiaría todo. No fue una exigencia, ni siquiera sonó como una orden. Fue envuelta en palabras dulces, en promesas de un futuro compartido donde él se encargaría de todo para que yo pudiera dedicarme a estar bien, a cuidar de nosotros, a esperar el momento ideal para empezar una familia. Me dijo que mi sueldo era un gasto innecesario en gasolina y tiempo, que con lo que él ganaba podíamos vivir holgadamente y que lo mejor era que renunciara para que pudiéramos enfocarnos en nuestro proyecto de vida. Recuerdo la sensación de alivio que sentí en ese instante, la idea romántica de ser protegida, de que por fin podía descansar de la rutina agotadora. Renuncié con la cabeza alta, convencida de que estaba dando un paso de amor, de confianza absoluta. Las primeras semanas fueron como un sueño. Me despertaba sin alarma, preparaba un desayuno tranquilo y esperaba a que Martín llegara del trabajo con noticias de sus proyectos. Él llegaba, me abrazaba y repetía que había hecho lo correcto, que ahora éramos un equipo real, que él ponía el esfuerzo económico y yo ponía el calor de hogar. Sentía que flotaba, que había encontrado el equilibrio perfecto. Incluso recuerdo una tarde en la que, mientras pagaba las facturas en la computadora, bromeó diciendo que ahora él era el capitán del barco y yo la tripulación de lujo, una frase que en ese momento me hizo reír pero que, mirando hacia atrás, contenía una verdad incómoda que ignoré por completo. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, fue un goteo lento, casi imperceptible, como la erosión de una piedra por el agua. Comenzó con pequeños detalles que en su contexto parecían razonables. Un día comenté que quería comprar unos zapatos nuevos porque los míos estaban muy gastados. Martín asintió, pero añadió que quizás podríamos esperar al mes siguiente porque tenía que invertir en materiales para una obra nueva. No hubo discusión, solo una sugerencia lógica que acepté de inmediato. Otra vez mencioné que quería salir a cenar con unas amigas que hacía tiempo no veía. Él me miró con una leve extrañeza y preguntó si era realmente necesario gastar tanto en una cena cuando podíamos cocinar algo rico en casa y recibir a alguien otro día. Empecé a notar que cada vez que necesitaba dinero, tenía que justificarlo. Ya no era un acceso libre a nuestros recursos compartidos, sino una solicitud que requería explicación. Las transferencias que antes llegaban automáticamente a principios de mes comenzaron a espaciarse o a venir acompañadas de comentarios sobre lo difícil que estaba el mercado, sobre cómo los clientes tardaban en pagar, sobre la necesidad de ahorrar. Yo, que había dejado de generar mis propios ingresos, empecé a sentir una vergüenza extraña cada vez que tenía que pedir. Me sorprendía calculando mentalmente si lo que iba a pedir era demasiado, si era un capricho o una necesidad real. La dinámica de nuestras conversaciones cambió sutilmente. Las charlas profundas de las noches se fueron reemplazando por silencios incómodos frente al televisor o por monólogos de él sobre sus problemas laborales donde yo solo podía escuchar y asentir, sin poder aportar soluciones ni compartir mis propias preocupaciones porque sentía que mis problemas eran insignificantes comparados con la carga de ser el único sostén. Me sentía cada vez más pequeña, como si mi presencia en la casa fuera un gasto adicional que él toleraba por amor,
pero que empezaba a pesarle. La complicidad en las miradas desapareció. Ahora cuando me miraba, parecía evaluar, calcular, medir el costo de mi estadía en su vida. Yo intentaba compensarlo siendo más atenta, cocinando sus platos favoritos, manteniendo la casa impecable, pero cuanto más me esforzaba, más invisible me volvía. Era como si hubiera pasado de ser su compañera de viaje a ser una pasajera gratuita que estorbaba en el asiento del copiloto. El punto de quiebre llegó una tarde gris, de esas típicas de invierno porteño donde la humedad se mete en los huesos. Había estado posponiendo una visita al dentista durante semanas porque sabía que el tratamiento era costoso y no quería tocar el tema del dinero. Pero el dolor se volvió insoportable, una punzada constante que no me dejaba concentrar ni dormir. Esa mañana, con la cara ligeramente hinchada y el ánimo por los suelos, esperé a que Martín terminara de desayunar. Cuando levantó la vista de su teléfono, le expliqué la situación con voz temblorosa, tratando de sonar lo más objetiva posible. Le dije que necesitaba ir al odontólogo urgentemente y que necesitaría cubrir el costo de la consulta y probablemente del tratamiento. Esperaba preocupación, esperaba que me preguntara cómo me sentía, que tomara su agenda para buscar un turno o que simplemente me transfiriera el dinero con una palabra de aliento. En lugar de eso, Martín dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Me miró con una expresión de cansancio genuino, como si mi dolor fuera un inconveniente más en su larga lista de obligaciones, y suspiró profundamente. Me dijo que justo ese mes estaba muy complicado, que tenía 3 pagos grandes vencidos y que no sabía de dónde sacar ese dinero extra. Me preguntó con un tono que heló mi sangre si realmente era tan urgente o si podía aguantar un par de semanas más hasta que cobrara unos honorarios. En ese instante, mientras el dolor palpitaba en mi mandíbula, entendí todo. No era el dinero, nunca fue solo el dinero. Era la falta de empatía, la frialdad con la que medía mi sufrimiento contra su comodidad financiera. Sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente, no con ruido, sino con un silencio atronador. Me di cuenta de que para él yo ya no era su pareja, era una boca más que alimentar, una carga logística que complicaba sus planes. La vergüenza que sentí en ese momento fue tan intensa que casi no pude respirar. Retiré la mirada, murmuré que ya vería qué hacía, y me fui a la habitación cerrando la puerta suavemente. No grité, no llamé, no hubo escena. Solo me senté en el borde de la cama y comprendí que había perdido mi lugar en ese equipo hacía mucho tiempo y que seguía allí solo por miedo a empezar de cero. Bueno, antes de seguir con la historia voy a hacer una pequeña pausa y es que no importa si tú eres hombre o mujer, uno no puede permitir que uno lo estén manteniendo y yo te lo digo por experiencia propia, claro, en algunas etapas de mi vida a mí me mantuvo mi suegra, a mí me mantuvo mi madre, sí, pero parce, o sea, no permitan que llegue un man, y esto va más que todo para las mujeres, que llegue y les digan, oigan, dejen de trabajar porque yo les voy a dar todo. Eso es una mentira, créeme, eso es una mentira porque tú como mujer, tú eres una mujer guerrera, puedes lucharla y puedes conseguir varias cosas. O sea, si nos damos cuenta en la historia, esto es puro machismo. Dejémonos de cuentos. Claro, yo soy hombre, pero dejémonos de cuentos. Lo que estamos viendo en la historia, eso es puro machismo. Le dijo a la chica, renuncia que yo todo y todo, y después el man como que se las quería dar de que, wow, yo soy empoderado. No, tampoco. O sea, entonces, la mejor enseñanza que yo les puedo dejar a ustedes en este pequeño fragmento de historia es que no importa el empleo que tengas, no importa si tú estás aburrida, no importa si tú estás aburrido, porque eso también va para los hombres, piensa en que a ti te estén manteniendo y que tú tengas que pedir cosas. Y me comentas aquí abajito cuál va a ser tu respuesta, ¿vale? Vamos a continuar. Esa noche no dormí. El dolor de muela era fuerte, pero el dolor en el pecho era insoportable. Algo había cambiado en mi interior, una switch se había activado. Ya no sentía lástima por mí misma, ni rabia contra Martín. Sentía una claridad fría y determinante. Al día siguiente, mientras él salía a trabajar como si nada hubiera pasado, yo no me quedé en casa esperando su regreso o su misericordia. Encendí mi computadora, esa misma que usaba para ver series mientras él trabajaba, y actualicé mi currículum. Mis manos temblaban un poco al escribir, hacía años que no me postulaba a nada, sentía que mis habilidades estaban oxidadas, que el mundo laboral había avanzado sin mí. Pero la necesidad de recuperar mi dignidad era más fuerte que el miedo. Empecé a enviar solicitudes a todas las empresas que encontré, desde puestos administrativos hasta asistencia virtual. Los primeros días fueron frustrantes,
Los silencios de los reclutadores dolían tanto como la indiferencia de Martín. Él notó que pasaba más tiempo en la computadora, pero asumió que estaba navegando por ocio o viendo redes sociales, así que no comentó nada. Eso me dio ventaja. Poco a poco conseguí una primera entrevista, luego otra. Tuve que mentir sobre mi disponibilidad, inventar excusas para salir de casa sin levantar sospechas. Cada entrevista era un recordatorio de quién había sido antes, de que era capaz, de que tenía valor más allá de lo que Martín decidiera asignarme. Finalmente conseguí un puesto medio tiempo en una editorial pequeña, algo modesto pero suficiente para empezar. El día que firmé el contrato sentí una emoción que no experimentaba desde hacía años, orgullo. Empecé a guardar ese dinero en una cuenta separada, una cuenta que Martín no conocía. Cada peso que depositaba era un ladrillo más en el puente que me sacaría de esa casa. La dinámica en casa siguió igual de tensa, pero yo ya no participaba emocionalmente. Cuando él hacía comentarios sobre los gastos, yo asentía en silencio, sabiendo que pronto esos comentarios no me afectarían. Dejé de intentar complacerlo, dejé de cocinar platos elaborados si estaba cansada, dejé de preguntar por su día con la esperanza de reconectar. Me volví funcional, presente pero distante como un fantasma que espera el amanecer para desaparecer. Pasaron unos meses hasta que tuve ahorrado lo suficiente para pagar el depósito de un departamento pequeño en otro barrio, más sencillo pero mío. La decisión de irme no fue dramática. Una tarde, mientras Martín estaba en el trabajo, hice 2 valijas. No dejé nota, no escribí cartas largas explicando mis sentimientos porque sabía que él no las leería con el corazón, sino que las analizaría buscando errores lógicos en mi argumento. Simplemente dejé las llaves sobre la mesa del comedor, junto a una nota breve que decía que agradecía el tiempo compartido pero que necesitaba caminar sola. Cerré la puerta y sentí como el aire de la calle me golpeaba la cara, limpio y libre. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron difíciles, la soledad pesaba y el miedo a haber cometido un error me acechaba por las noches. Pero cada mañana al despertar y saber que nadie juzgaba mis gastos, que nadie me hacía sentir una carga, fortalecía mi resolución. Volví al dentista, pagué mi tratamiento con mi propio dinero y esa sensación de autonomía fue la mejor medicina. Mi vida se estabilizó, el trabajo medio tiempo se convirtió en uno de tiempo completo gracias a mi esfuerzo, y empecé a reconstruir mis amistades, a salir, a reír sin censura. Martín intentó contactarme las primeras semanas, mensajes cortos preguntando dónde estaba, luego llamadas que no contesté. Supongo que la rutina se rompió y necesitaba saber si estaba bien, o quizás solo verificaba que su carga no hubiera causado problemas legales. Con el tiempo los mensajes cesaron y asumí que había seguido con su vida, tal vez buscando a alguien más que estuviera dispuesta a sacrificarse por una promesa vacía. Un año después de haberme ido, la vida me dio una sorpresa inesperada. Estaba en una cafetería del centro, revisando unos documentos para un ascenso que me habían ofrecido, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Era Martín. Se veía diferente, más cansado, con ojeras marcadas y una postura menos erguida que antes. Dudó un momento antes de acercarse a mi mesa, como si no estuviera seguro de tener derecho a hablarme. Cuando lo hizo, su tono no era el de superioridad de antaño, ni el de indiferencia fría. Había algo quebrado en su voz. Me dijo que se había enterado por conocidos que me estaba yendo bien, que había visto mis actualizaciones profesionales en redes sociales. Se sentó sin esperar invitación y comenzó a hablar, no de él, sino de lo mucho que extrañaba la calidez de la casa, como todo se había vuelto frío y desordenado desde que me fui. Dijo que se dio cuenta de que había cometido un error, que nunca quiso hacerme sentir mal, que el estrés lo había cegado. Hablaba de nosotros como si aún fuéramos un equipo, como si mi partida hubiera sido un malentendido que podíamos solucionar. Mientras lo escuchaba, observando cómo sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza de café, no sentí rabia, ni deseos de venganza, ni siquiera lástima. Solo sentí una paz profunda. Entendí que el karma no siempre es un rayo que cae del cielo o una tragedia monumental, a veces, el karma es simplemente que la persona que te menospreció se dé cuenta de tu valor exactamente en el momento en que ese valor ya no le pertenece. Martín había perdido no solo a una compañera, sino a la única persona que lo amaba incondicionalmente, y lo había perdido justo cuando yo había dejado de necesitarlo. Le sonreí con amabilidad, una sonrisa sincera pero lejana, y le dije que me alegraba de que estuviera reflexionando, pero que mi vida había tomado otro rumbo y que no había vuelta atrás.
Pagué mi café, recogí mis documentos y me levanté. Él se quedó sentado, mirándome alejar, con la comprensión tardía pintada en el rostro. Caminé hacia la salida, crucé la calle bajo el sol de la tarde y seguí avanzando, sabiendo que la mejor respuesta no era el rencor, sino la felicidad plena de quien ha recuperado su propia historia. Bueno, antes de seguir con la historia voy a hacer una pequeña pausa y es que no importa si tú eres hombre o mujer, uno no puede permitir que a uno lo estén manteniendo y yo te lo digo por experiencia propia, claro, en algunas etapas de mi vida a mí me mantuvo mi suegra, a mí me mantuvo mi madre, sí, pero parce, o sea, no permitan que llegue un man, y esto va más que todo para las mujeres, que llegue y les digan, oigan, dejen de trabajar porque yo les voy a dar todo. Eso es una mentira, créeme, eso es una mentira porque tú como mujer, tú eres una mujer guerrera, puedes lucharla y puedes conseguir varias cosas. O sea, si nos damos cuenta en la historia, esto es puro machismo. Dejémonos de cuentos. Claro, yo soy hombre, pero dejémonos de cuentos. Lo que estamos viendo en la historia, eso es puro machismo. Le dijo a la chica, renuncia que yo estoy todo, y después el man como que se las quería dar de que, wow, yo soy empoderado. No, tampoco. O sea, entonces, la mejor enseñanza que yo les puedo dejar a ustedes en este pequeño fragmento de historia es que no importa el empleo que tengas, no importa si tú estás aburrida, no importa si tú estás aburrido, porque eso también va para los hombres, piensa en que a ti te estén manteniendo y que tú tengas que pedir cosas. Y me comentas aquí abajito cuál va a ser tu respuesta, ¿vale? Vamos a continuar.